Guayuceros, guayuceras, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio de la segunda temporada de Guayusa Política, un lugar, un encuentro crítico para analizar la política, para analizar la realidad. Y ahora que estamos en épocas electorales, para analizar aún más lo que está en juego en el país, con pensamiento crítico, desde una visión que no se encuentra en otros medios de comunicación tal vez un poco más tradicionales. Así que bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de la segunda temporada de Guayusa Política. ¿Y qué tema nos convoca hoy a conversar en Guayusa Política? Bueno, las ideas. Las ideas y la política. La política como el campo de las ideas. Es importante porque la política no solo es un terreno de luchas y disputas concretas de adversarios políticos, etcétera. Es también, en cierta medida, en esencia, el espacio donde las ideas deben florecer y encontrar un lugar en el tejido social. En este campo fértil, cada idea tiene el potencial de germinar, crecer y finalmente materializarse en realidades que pueden cambiar nuestra realidad concreta. Y además, ya que nos encontramos en un contexto actual de campaña electoral, donde el debate político está muy centrado eh, en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, en nuestras conversaciones cotidianas, porque estamos cerca de una elección crucial, trascendental para nuestro país, se debaten ideas, ¿no? Se debaten ideas, qué impacto tienen las ideas que los candidatos, las candidatas nos muestran a nosotros. Pero las ideas son un poco mucho más profundas, porque precisamente moldean cómo vemos la realidad, moldean cómo nos representamos incluso en la realidad. Viene de la nebulosa y lo materializamos en hechos concretos. Y en la política es lo mismo. Y para reflexionar más a profundidad sobre lo que hoy nos convoca, que son las ideas, el campo de las ideas, la política y el campo de las ideas, contamos con Pablo Javier Vivanco Ordóñez. Él es sociólogo por la Universidad Central del Ecuador y actualmente cursa una maestría de investigación en antropología en Flaxo. Sus preocupaciones académicas y sociales giran alrededor de los encuentros entre la política y la cultura y el neoliberalismo. Además, como dato adicional, actualmente es el presidente del Foro de Oradores del Ecuador. Así que hoy estamos con Pablo Vivanco. Bienvenido, querido Pablo, qué gusto tenerte aquí. Acá, querido, muchas gracias por la invitación a tu espacio, al que he seguido durante mucho tiempo, quizás desde su nacimiento, y es para mí muy satisfactorio poder estar en esta conversación que aspira un poco a abrir los diques de la lectura tradicional de la política e intentar hacerlo siempre es un desafío, pero esperemos lograrlo en este espacio contigo. Definitivamente, definitivamente. Y a propósito del tema que nos convoca, ¿no? Que son debatir la política como un campo de las ideas, en donde quienes nos encontramos, digamos, preocupados por el devenir de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, solemos tomar las palabras de un grande, que somos simples y humildes soldados de las ideas. Y este es un intercambio. En Guayusa Política nos sentamos alrededor de las ideas y eso es importante. Eh, para contextualizar un poco también con nuestro querido invitado, él se conecta desde Loja, desde ese bello rincón de nuestro país, una cultural, una política, una de grandes pensadores de vanguardia de la cultura, de la política, de la sociedad de nuestro país. Así que siempre es un honor tenerte, Pablito, y saludos también a esa bella tierra por allá. Ahora, vamos entrando en materia, Pablito. Decía Fidel que las personas pasan y los pueblos quedan, que las personas pasan y las ideas quedan. Recién tuvimos un debate presidencial hace 2 días. ¿Qué ideas te quedaron del debate presidencial y qué impresiones también te dejaron?
A mí el debate presidencial me deja primero una sensación un poco amarga. El primer bloque estuvo plagado de una narrativa de la mayoría de los candidatos de derecha, una narrativa de violencia, de muerte, de penas de muerte, de cadenas perpetuas, de bajar los años para poder sentenciar penalmente a los niños que están en actos delincuenciales. Y parecía que era un coro en donde uno estaba intentando mostrarse como más de derechas que el otro. Y eso, atrás de eso hay una serie de ideas, atrás de esas narrativas, de esos relatos de derechas, hay hay un conjunto de ideas que prefiguran el campo al que ellos aspiran. Es un conjunto de ideas que moldea de alguna manera la sociedad en la que ellos pretenden o quieren vivir. Es una sociedad en donde definitivamente tenga que matarse o condenarse a alguien sin importar cuál es el contexto que ha permitido la emergencia de los actos en los que está, ¿no es cierto? Entonces es como una especie de borramiento de todas las causas para fijarnos en las consecuencias y someter a un individuo a un castigo. Y eso, por supuesto, que tiene una serie de ideas atrás que son claramente las del individualismo a ultranza, que son claramente las de la autonomía individual, que son claramente estas ideas que aspiran a que el individuo se salve en un mundo en que es profundamente caótico. Y es claro que no podemos salvarnos solos, que vivimos en sociedad, que somos seres gregarios y que necesitamos de los demás para poder sostener nuestra vida. Entonces, el primer bloque del debate digamos, me deja ese sinsabor, me deja esa sensación de que el sentido común de los ecuatorianos está lleno de estas ideas de ese bando político, de esa especie de grupos políticos que tienen la posibilidad y el poder de insertar o de instalar sus ideas, no solo a través del discurso político, sino a través de otros mecanismos, como las redes sociales, la prensa, que sigue siendo un elemento fundamental en la discusión política nacional. Las ideas que están en la base de su discurso político resultan importantes, mirarlas y escucharlas no solo al calor de un debate, sino también evaluarlas, qué es lo que está ahí detrás, porque es la máquina que pone a funcionar su perspectiva política y el mundo al que ellos aspiran a construir desde el quehacer político también. Ahora, mencionas algo interesante, ¿no? Digamos, sería preciso evaluar lo que está detrás de las ideas que han ido a promulgar, en este caso los candidatos. Te has fijado primeramente en el primer bloque, ¿no? Y claro, eso y poder evaluar qué está detrás de ese pensamiento, de las ideas que han demostrado, claro, eso significa tener una visión crítica de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Es decir, mirar más allá del reflejo, ¿no? Es decir, hay delincuencia y por ende, según yo, ¿no? X candidato, yo creo que lo que la gente quiere que la violencia se resuelva con más violencia, ¿no? Pero sin embargo, atrás de eso, como tú dices, hay ya nociones predeterminadas, ¿no? Que no están reflejadas en el espejo, ¿no? Y precisamente el pensamiento crítico lo que nos permite es mirar esos hilos que parecen invisibles, pero no lo son. Entonces, si vemos, vamos a tomar lo que tú dijiste, digamos, del primer bloque del debate. Tenemos un candidato que dijo que iba a construir cárceles, pero también iba a construir cementerios, ¿no? Habló de dar bala. Eh, tenemos candidatos que quieren penalizar a menores de edad, ¿no? Es decir, tenemos candidatos que no saben el nombre de los niños asesinados y desaparecidos que estaban en manos de las Fuerzas Armadas. Y claro, esto es importante mencionar también. Si están en manos de las Fuerzas Armadas, sea un delincuente o sea un ciudadano no delincuente, su bienestar es obligación del Estado. ¿Ya? ¿Qué tú crees que hay detrás de qué intenciones, ¿no? E intereses hay detrás de ese discurso
¿Tú crees que tal vez es simplemente apelar al sentido un poco básico, al reflejo básico de la ciudadanía? ¿Qué intereses crees tú que hay por detrás de ese tipo de discursos? Son violentos, ¿no? O sea, llaman a la violencia. Yo creo que atrás de esos discursos violentos, profundamente estigmatizantes de la pobreza, de las minorías étnicas y raciales, no únicamente está el deseo de resolverlo un problema, sino que ellos están mirando la pobreza como a la desigualdad, a la diferencia socioeconómica como un pecado. Y ellos lo que pretenden es acabar con la dimensión problemática de la pobreza. Por eso aspiran a las cadenas perpetuas, a las penas de muertes, porque no les interesa resolver un problema que es estructural, les interesa entregar resultados inmediatos, es decir, aquí tenemos una cabeza que está presa, aquí tenemos un personaje al que lo vamos a matar, al que se va a morir en una cárcel probablemente, y nos interesa ese resultado que satisface una necesidad en un momento de violencia, ¿no es cierto? Entonces capture a alguien, capture a 100, capture a 200 y la gente empieza a creer que el problema se ha resuelto. Pero lo que esconde todo eso es algo mucho más estructural y mucho más profundo. ¿Por qué la gente se decanta por ese tipo de circunstancias en que saben muy bien que atentan contra su vida, que atentan contra los demás? Pero ¿qué produce que la gente tenga que optar por una opción de vida que es profundamente precaria, es sangrienta, que los niños tengan que dedicarse a ser sicarios porque en su casa no hay comida, es un problema estructural, es un problema amplio, no es un problema que un niño está matando, es todo lo que existe atrás para que ese niño haya tenido que caer en las garras de las mafias, haya tenido que decantarse por la delincuencia. ¿Qué estaba haciendo su niño? Quizás ese niño en su casa, quizás tiene una familia desarticulada, quizás sus padres migraron, quizás no tiene acceso a la educación, quizás vive en un barrio en donde no tiene las condiciones mínimas para estar encerrado en su casa, para de alguna manera decir que se cuida de la calle. Entonces a la derecha lo que le interesa es, yo creo que no hay un afán transparente de justicia y de equidad al fondo de sus propuestas políticas, sino que hay una voluntad de mostrar un reflejo de que se resuelven los problemas, pero que se esconden como un tapete, como el polvo en la mesa de la casa, ¿no es cierto? Entonces le pongo al tapete sobre la mesa, escondo el polvo, pero el polvo no se ha ido, sigue ahí y en determinado momento voy a tener que levantar eso y ver qué queda allá debajo. Entonces hay una serie de valores que la derecha moviliza que no necesariamente se corresponden con los valores que permiten la reproducción de la misma sociedad. La historia de la humanidad es una historia claramente de guerras, de confrontaciones, de violencia, pero también es una historia de solidaridades, es una historia de afectos, es una historia de cercanías, es una historia de fraternidades que permiten tejer una serie de relaciones que le permiten a la gente sobrevivir en medio de ese caos, de esa crisis, de esa violencia. Y me parece a mí que es claro que el modelo de sociedad que ellos están proponiendo es un modelo de sociedad, como dijimos al inicio, violento y que no le interesa disminuir las desigualdades, sino sostenerlas para que unos sigan acumulando su riqueza y otros apenas puedan sobrevivir. Porque quizás en medio, digamos, de esos desencuentros está muchos de sus negocios, ¿no? De los negocios de quien provee seguridad, de los negocios de quien provee armas, de los negocios que se articulan alrededor de los grandes problemas de inseguridad o de desigualdad y pobreza de los ecuatorianos. Por supuesto, es decir, hablabas de lo que hay detrás, ¿no? Es, digamos, de esas grandes falencias estructurales que tenemos detrás, ¿no? Detrás de esos discursos, detrás de las intenciones, ¿no? Tal, aquí en Ecuador tenemos una clase política de derecha, y eso hay que decirlo, algunos quieren implementar el sistema penitenciario estadounidense, que es básicamente privado, ¿no? Con esa idea de que lo privado es más eficiente, lo privado es mejor, ¿no? Y siempre denostando a lo público, ¿no? Y claro, lo estructural que se evidencia detrás de eso, lo que tú decías, ¿no, Pablo? Tiene que ver también con
la falta de educación, entonces estamos hablando de deserción escolar, ¿no? Sobre todo en los estratos sociales marginados, no voy a decir bajos, marginados, en extrema pobreza, como son los niños de las Malvinas, ¿no? Eh, Asimismo, falta de empleo, empleo juvenil, empleo adulto, empleo, o sea, para quien sea, falta de empleo, ¿no? Malos servicios de salud, y una serie de cosas, ¿no? Es decir, esos son los temas estructurales que hay detrás. Y bueno, más allá de la estructura del debate, ¿no? O sea, de su formato, ¿no? Primero que ninguna pregunta estuvo diseñada para que así sean 90 segundos, en 25 segundos, en 15 segundos de contrarréplica, etcétera, no es creadas por supuestamente un comité técnico. Si tú te pones a analizar, Pablo, no fueron preguntas que estuvieron enfocadas en temas estructurales. Es decir, la violencia es un tema estructural, porque es, digamos, la suma de diversas anomalías y falencias sociales propias del sistema capitalista, ¿no? Simplemente dijeron, ¿usted qué va a hacer para eliminar la delincuencia? Les vamos a meter bala, les vamos a mandar yo les mando con Dios y Dios allá que los perdone, decía ese ex policía tratando de emular a una frase que yo no sé si será cierta de Putin, ¿no? Y, y vemos un segundo bloque, ¿no? Que hubo candidatos tal vez más sobrios en ese aspecto de llamar a la violencia, ¿no? Una candidata, un candidato, para solucionar la violencia, quiero decir, pero vemos también que existen propuestas diseñadas, digamos, para precisamente taclear, ¿no? Abordar estos temas estructurales. ¿Cuál es tu análisis, tu visión del segundo bloque en comparación al primero en el debate? A mí el segundo bloque me parece que es el debate en sí mismo. El primero, salvo un par de excepciones, lo demás fue un poco más de lo mismo, de lo que hemos venido conversando siempre. El segundo bloque me parece que estuvo, digamos, más interesante en la medida en que hubo un intercambio un poco más coherente de las posiciones que se habían estado dando, ¿no es cierto? Un par de propuestas un poco más argumentadas, centradas, pero también la candidata Andrea González, que no fue capaz de articular una sola propuesta, una sola idea para resolver los problemas del país, sino que se encargó de azuzar el odio en el que hemos estado metidos durante tanto tiempo. Este segundo bloque me parece a mí que pudo de alguna manera ponerle un contrapeso a esa narrativa de las derechas que campearon en el primer bloque. Entonces, el segundo bloque tuvimos, a mi gusto, un Leonidas Issa sólido, un Leonidas Issa aplomado, que se notaba que había, digamos, que conocía la realidad del país y que podía plantearle una serie de soluciones distintas a lo que se había venido planteando desde las derechas. Y Luisa González, que respaldada por un proyecto político mucho más organizado, quizás orgánico, que también tiene una serie de propuestas que quizás pudieron haber sido más claras, pero que escapaba un poco de lo mismo, de la misma narrativa, de la violencia, de apelar a esas, digamos, estas respuestas casi primitivas. Entonces, este segundo bloque estuvo para mí un poco más interesante porque además las interpelaciones y las preguntas se hacían respecto de lo que acababan de decir o de lo que se había hecho. No eran interpelaciones sueltas, no eran preguntas que aspiraban a que el otro candidato diga, sí, yo lo haré como tú lo vas a hacer, porque las preguntas eran de ese tipo. Tú estás de acuerdo conmigo en algo que nadie iba a negarse. Entonces, este segundo bloque ya permite de alguna manera dilucidar otras perspectivas, ¿no? Unas perspectivas
que desafíen el discurso homogéneo que está circulando permanentemente en los medios de comunicación hegemónicos y que abre de alguna manera una ventana para poder mirar algo distinto. El formato sí es cierto, es una camisa de fuerza, para muchos es una amenaza porque no pueden resumir sus ideas en 20, 30 segundos, que quizás para todos es muy difícil. Pero me parece también que la moderación del debate pudo haber tenido un papel diferente. No creo que había que poner a dos periodistas con su trayectoria a estar parados 4 horas diciendo que el tiempo se ha terminado y dando la palabra. Creo que pudieron tener un poco más de, digamos, un rol diferente, pidiendo precisiones, pidiendo que se responda directamente a las preguntas, porque muchos candidatos o evadían de frente la pregunta o respondían otra cosa o la respondían y luego utilizaban el tiempo para otra cosa. Demostró también que los candidatos estaban demasiado tensos. Muchos llegaron a leer sus preguntas para las contrarréplicas, llegaron a leer sus presentaciones. Cuando uno aspira a llegar a un debate sabiendo que son quienes aspiran a dirigir el país y que mínimamente tienen las ideas sólidas para presentarse hacia el país y para presentar, digamos, de alguna forma resumida, qué es lo que pretenden hacer con el Ecuador. Pero no es, para mi gusto, un debate que vaya a tener consecuencias muy, muy fuertes o muy drásticas, sino más bien que lleva a confirmar un poco de las tendencias que ya se habían programado, ¿no es cierto? Luisa González y Daniel Noboa, que es hoy quienes tienen la preferencia de intención de voto y quienes podrían pasar a la segunda vuelta. Por lo demás, creo que no hay nada nuevo, no creo que se pudo ver algo distinto de lo que se ve en una campaña tradicional de las que estamos acostumbrados. Y eso me parece también que es preocupante porque eso habla un poco de la calidad de la clase política que tenemos, ¿no? Es un debate un poco con repeticiones, quizás todo el mundo podía advertir lo que venía y eso es, digamos, es penoso. Creo que la gente podía de alguna manera aspirar a un debate más intenso de ideas, más intenso quizás en confrontaciones, porque la política es precisamente es confrontar dos formas de ver el mundo distinto y eso creo que en gran medida no se vio. Ahora, hablemos un poco brevemente del post-debate, ¿no? Y yo quiero como que pasarme por encima del formato, porque hemos visto que en los últimos debates presidenciales, ni en la anterior, ni en la anterior contienda de 2023, ni en el 2021, ni siquiera en el 2017, eh, digamos, hubo las quejas del formato, ¿no? Eso lo sabemos. Sí debería hacerse, y creo yo, una revisión del formato, ¿no? Porque yo creo que sí es necesario que sea un espacio, porque es un espacio donde la ciudadanía que sintoniza el debate, ¿no? Quiere conocer al candidato más allá de los TikToks que hace, más allá de los videos producidos, pues quieren ver, porque ahí yo creo que se muestra bien su personalidad, cómo se siente bajo presión, tengo 90 segundos, etcétera, ¿no? Pero vamos a pasar de ese detalle. Porque en un debate los y las contendientes van a dejar sus propuestas de cómo van a hacer lo que ofrecen hacer. Pero no es que van a ir llevando, digamos, el cemento o el cableado eléctrico para quienes tienen en su plan de gobierno la repotenciación del sistema eléctrico. No es que no es que van a ir a hacer eso, ¿no? Pero es un espacio donde las armas, las municiones son las ideas, ¿no? Ideas compuestas de visiones, conceptos, anhelos que todavía son intangibles, ¿no? Pero vimos también una corriente común entre la mayoría de las candidaturas, a diferencia de aquellas expresadas por Leonidas Issa y Luisa González, lo voy a decir así claramente, ideas más cercanas a la sensibilidad de la realidad social, las de Issa y Luisa González, ¿no? Pero luego vemos que las ideas que se centran en la discusión cotidiana del postdebate son las de la derecha, esas neofascistas que exacerban la violencia, que exacerban la persecución política, la extradición, ¿no? Y esas son las ideas que quedan rondando
en el ambiente, ¿no? Esa brisa, son las ideas que como una brisa quedan rondando en el ambiente. ¿Qué hay, digamos, o sea, cómo podemos entender, Pablo, la propagación de esas ideas peligrosas? Si tenemos a alguien que te dice, ok, violencia no solo es que te asesinen por un celular, etc. Es también que tú ni siquiera te puedes enfermar en el país porque no hay servicios públicos médicos de calidad, hospitales desabastecidos, eh, hospitales y centros de salud sin el personal adecuado. Y tienes los otros que dicen, vamos a meterles bala, vamos a extraditar, etcétera. Y esas son las ideas que se quedan, claro, con ayuda obviamente de los medios de comunicación hegemónicos tradicionales, pero ¿qué hay con esa propagación de esas ideas peligrosas? ¿Por qué ese es el debate? Y no decir, ah, chuta, tal propuesta me gustó porque va a resolver la crisis de desempleo. El postdebate es clarísimo que va a tener más repercusiones que el mismo debate porque hay otros actores que entran al juego. Y el actor aquí fundamental claramente son los medios de comunicación o los medios digitales que a través de sus plataformas son las que reproducen sus impresiones, sus propias impresiones respecto de lo que sucedió en el debate, ¿no es cierto? Entonces estos otros actores empiezan de alguna manera a dirigir la opinión pública hacia sus intereses, ¿no? Es claro que los medios de comunicación hegemónicos tienen una vertiente ideológica y provienen de una clase particular y no les conviene probablemente reproducir otras ideas que no están del lado de sus aliados políticos. Entonces, estos otros actores que ponen a rodar lo que, entre comillas, fue lo más valioso, el ganador o lo más interesante del debate, van a sostener claramente los valores en los que ellos creen o con quien se corresponda políticamente con ellos. Ahora, hay una cosa que a mí me parece también extraña, que se empieza que uno no sabe qué es lo que al final del día la gente valora, o porque hay mucha gente que viene diciendo que exacerbar el odio, que no decir absolutamente nada, que dedicarte a insultar o a atacar a un oponente político tuyo te da el triunfo de un debate, cuando no hay esto que de lo que venimos conversando, no hay un conjunto de ideas pragmáticas que permitan afrontar los grandes problemas del país, que no hay un conjunto de ideas que digan cómo van a solucionar, no hay un conjunto de ideas que permitan una radiografía clara desde su perspectiva, desde su visión, y claramente estos otros actores se convierten en protagonistas fundamentales de lo que va a ser de aquí en adelante los resultados del debate. Los resultados del debate ya no son responsabilidad de los candidatos que estuvieron ahí diciendo, sosteniendo sus respuestas, sino de quienes empiezan a poner a circular una serie de narrativas y de relatos respecto de lo que fue el debate según ellos, ¿no? Entonces, me parece que este post-debate, de alguna manera, sostiene lo que ya se venía pensando. Quizás el voto más blando del novoísmo se va a correr un poco hacia Andrea González, y el voto quizás más blando del correísmo, pero que me parece en menor cantidad, va a poder correrse hacia la vertiente de Leonidas Issa. De ahí en más, no creo que tenga una repercusión distinta. Aún así, el postdebate tampoco creo que vaya a tener un cambio significativo, a más de sostener esta idea de un lado de Andrea González y quizás del otro de Leonidas Issa. Ahora, ¿cómo evaluarías tú, digamos, así brevemente, la clase política que se mostró en el debate, ¿no? ¿Por qué me refiero a eso? Yo me refiero estrictamente a conocimientos. Pese a las limitaciones del debate, etcétera, eh, ¿cómo lees, o sea, cómo analizas tú la clase política? O sea, ¿ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado, ha estado igual?
¿Tú crees que son los gobernantes, perdón por la pregunta subjetiva, ¿tú crees que son los gobernantes o las gobernantes que se merece un país desgarrado totalmente? A mí me parece que lo primero que habría que preguntarse es qué se necesita para ser político en este país. Tenemos una serie de candidatos que salieron de la casa de su mamá a una tril de candidatos presidenciales. Nadie los conoce. Primero, una, una serie impresionante de candidatos, no solo en lo presidencial, quizás también en lo local, que nadie los conoce, que nadie sabe lo que hicieron, que nadie sabe quién les dio el estatuto de ser políticos y de estar en una papeleta. Y eso tiene que ver con un problema adicional, que es el problema de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos no tienen militantes, no tienen una columna vertebral ideológica que permita poner a uno de los suyos y que sostenga una idea. No hay, no existe. Entonces, digamos, sigamos con esto. Una serie de desconocidos que salieron a ser candidatos a presidentes. Una serie de candidatos que tienen mucho dinero y que su fama se levanta sobre su fortuna y que hacen política. ¿Qué les, digamos, quién les ha dicho a los empresarios que tener dinero y ser un empresario reconocido en los ámbitos empresariales, industriales o productivos es suficiente para hacer política? ¿No? Eso es otra de las disyuntivas, ¿no? Entonces tenemos una serie de desconocidos, tenemos a una serie de empresarios y tenemos a una serie de candidatos que vienen quizás militando en la misma línea ideológica, que han sido de algún partido político. Entonces, preguntarnos qué los hace políticos a nuestros candidatos es una pregunta interesante. Ahora, si queremos hablar de la clase política, deberíamos preguntarnos con qué clase política vamos a compararla, con la de hace 10 años, con la de hace 20 años, con la de hace 30 años. Pero en definitiva, yo creo que nuestra clase política, la que se demostró en el debate, es una mezcla un poco de farándula, de improvisación y de apuro, ¿no? Entonces, como no quiero perder mi partido político, necesitamos poner a alguien ahí que nos represente para que no me quiten la casilla electoral y salimos como sea, ¿no? No importa tanto la discusión de ideas, no importa tanto las propuestas que podamos plantear, sino que hay otra serie de intereses. Además, hay que tener claro que hay una serie de candidatos que están ahí no para ganar la elección, eso lo saben bien, sino para quitarle votos a otro, que no están ahí para ganar la elección, sino para posicionar una idea, ¿no? Entonces eso, digamos, podemos Ah, hacer una categorización. una idea hegemónica, se podría decir, ¿verdad? Porque se está disputando una hegemonía o hegemonías. Sí, puede que hayan muchos actores atrás de defender la hegemonía y muy pocos del lado más crítico, porque eso, digamos, me parece que va a ser siempre. La perspectiva crítica, la alternativa nunca va a llegar a ser nunca va a llegar a ser hegemónica, ¿no? Entonces siempre tiene que estar del lado de la lucha permanente, de la resistencia, de la alternativa, de la proposición de nuevos formatos de mundo a lo que ya está establecido. Entonces, es una clase política, me parece a mí, no sé si sea un análisis correcto, pero intelectualmente desgastada o débil. Mira, justo Michelle Flor, no, gracias por mirar el programa, ya voy a leer los comentarios también de la gente que nos está mirando, justo hace una pregunta que iba hacia la reflexión, una reflexión que quería hacer contigo, ¿no? Pregunta, ¿creen que el problema es la falta de formación política en los partidos políticos de este país? Eh, yo personalmente, y justo te iba a decir eso, ¿no? O sea, no hay, o sea, no hay formación política, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Salen de la casa de su mamá, si es que tienen plata, salen en su helicóptero, en su yate o lo que sea, en su super mega carro lujoso, tienen plata y se meten a la política, y ya sabemos por qué se meten a la política. Bueno, mejor dicho, te voy a dejar que tú expandas eso. Pero sí, o sea, precisamente no hay formación política. Y perdón que lo diga, pero no hace falta tampoco simplemente ser inteligente y tener buenas ideas.
hay que tener formación política, un pensamiento político crítico desde mi punto de vista, porque la política es servir a la ciudadanía, ¿no? No sé, ahí, ¿cómo tú puedes responderle a Michelle Flor que nos está mirando? Tú decías algo que es importante, que digamos es también la otra cara de la moneda, ¿no? Tener ideas importantes, tener una formación que te permita mirar el mundo de una forma más profunda no es suficiente para hacer política. Max Weber, un autor que tú también has leído, plantea algo que sigue siendo un enigma y que sigue siendo real en la actividad política, que es la cuestión carismática. ¿De dónde viene? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se sostiene? No sabemos. Es una cuestión ahí mucho más difícil de dilucidar y que sí es necesaria. Y también vemos una serie de candidatos que no tienen la más absoluta cualidad carismática, pero están ahí, creyendo que pueden ser representantes o que pueden hacer política. Frente a la pregunta de Michelle, me parece que es clarísimo. La falta de formación política al interior de los partidos políticos es una gran debilidad en el sistema de partidos en general en el Ecuador. Hay muy pocos partidos que tienen escuelas de formación política que resultan fundamentales a la hora de tener una militancia, de tener una militancia informada, de tener una militancia crítica, de tener una militancia autocrítica también, de tener una militancia que tenga una posición frente a lo que sucede en el mundo, no frente únicamente a los problemas de coyuntura, sino a los problemas del mundo. La desestructura, digamos, o la poca estructuración que tienen los partidos políticos ecuatorianos provoca que se conviertan en algún momento en una tienda de alquiler, ¿cierto? Entonces, no importan las ideas que se promuevan, importa tener un candidato. Hemos visto que en viejos partidos de la izquierda ecuatoriana han tenido candidatos claramente liberales, han tenido candidatos claramente de derechas, que no tienen ningún reparo en salir auspiciados por un partido que históricamente ha tenido una posición distinta a la que defienden, que históricamente ha tenido una perspectiva distinta, que piensa en la política desde un lugar distinto. Entonces, esta carencia de los partidos políticos y quizás también tiene que existir una exigencia legal de que los candidatos tengan cierto tiempo de militancia en los partidos políticos, porque eso va a garantizar, primero, una coherencia en el ejercicio de gobierno con las ideas que la gente eligió o que miró en ese candidato. Y segundo, vamos a evitar que hayan cambios estrepitosos de bandos ideológicos que terminan por ser que digamos que terminan por alterar la voluntad de la gente que los eligió, que es una forma burda de burlarse de la gente. Entonces, porque la gente votó por una opción política y él termina haciendo todo lo contrario a lo que esa gente eligió o votó. Entonces, es una burla, es una forma de pasarse por encima de los ciudadanos que querían un tipo de respuestas, y el político, al cambiarse de camiseta, al cambiarse de orilla ideológica, empieza a darle al país otro tipo de respuestas. Entonces, es claramente una debilidad del sistema de partidos, y es también una exigencia y una necesidad para que el electorado de alguna manera tenga cierto tipo de garantías, que si yo estoy votando por una opción ideológica, mínimamente va a tener las capacidades mínimas de conocer la administración pública, de conocer las ideas que defiende, para estar seguro de que su voluntad a través del voto mínimamente se va a cumplir. Y mencionaste ideología. Antes de seguir, digamos, al siguiente bloque, quiero brevemente saludar a las personas que nos están mirando en la transmisión. Diana May, un gusto, muchísimas gracias. Daniel Álvarez, saludos, sé que nos están mirando desde Miami. Saludos también a Mary Ordóñez, muchísimas gracias. A Fanny Burguán, a Viviana también, que nos viene de Miami, muchas gracias. A Aníbal Chango, saludos, que nos dice, qué gran programa, ya nos hacía falta un análisis con criterio y un panelista acorde al programa con mucha sabiduría y preparación política. Muchas gracias por el comentario. Viviana nos decía, un espacio tan necesario para analizar la situación de nuestro país. También saludos a Belín López, a Paola Carrera, muchas gracias, ¿no?
Araubiteri desde la Amazonía, muchísimas gracias por vernos. A Gaby dice que importante realizar estos espacios de análisis político. Muchísimas gracias por el comentario. Y a Michelle, saludos también, muchísimas gracias que nos están mirando. Ahora, Pablo, mencionaste un poco la ideología, ¿no? Y a mí me parece que es sumamente importante conversar de eso, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado de que las ideas se quedan y se expresan, ¿no? ¿Cómo debemos entender las ideas en la contienda política actual, electoral? No, te pregunto ligado a la ideología, ¿por qué? Es decir, tenemos a 14 candidatos que prácticamente abogan por una reducción del Estado, que no les gusta un Estado presente en el tejido social, ¿no? Eso responde a una posición ideológica, y te pregunto por qué el tema de la ideología, porque tú sabes que también tenemos políticos y políticas, ya sean en el espectro nacional, también en lo local, que incitan a la ciudadanía a supuestamente a olvidarse de las ideologías, a que no importa si es de izquierda o de derecha, sino lo que importa es, de una manera muy demagógica, el servicio al pueblo y todo eso. ¿Cómo podemos tratar de entender eso con los guayuseros y las guayuseras que nos están viendo? Lo primero que voy a decir es que yo creo que las ideologías existen y están, y que incluso las personas que dicen no tenerla tienen una y responden quizás a una sin saberlo o de forma inconsciente. La ideología es todo ese conjunto de ideas que nos permite a todos tener una posición frente al mundo, no tener únicamente una posición frente a los problemas inmediatos que le suceden al país, sino una posición, un posicionamiento sobre lo que sucede, digamos, en todo lo que está alrededor de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida inmediata, ¿no? Y por supuesto que atrás de todas las propuestas políticas hay un conjunto de vertientes ideológicas o de constelaciones ideológicas que están dando ese tipo de respuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, resolver un tema de crisis energética va a tener hoy en el Ecuador de hoy dos vertientes clarísimas: la vertiente privatizadora y la vertiente de inversión pública para poder resolverlo. Eso es claramente ideológico, y eso, atrás de eso claramente hay una idea adicional: la idea de que queremos que el Estado se reduzca a lo mínimo para que sea el mercado el que tenga más incidencia en la resolución de los problemas, y del otro lado una visión que aspira a defender lo público, lo que es común y lo que todos debemos tener y que tiene que ser resuelto por el Estado o por el gobierno. Por supuesto que son respuestas ideológicas. Y así, digamos así, todas las propuestas de campaña, ¿no? Y resulta sorprendente cómo en el Ecuador de hoy las voces en contra del Estado son quizás un poco más fuertes, ¿no? Son altisonantes, vienen creciendo de forma permanente, y a mí eso me parece que constituye una paradoja fundamental. Si el Estado es el aparato el conjunto de instituciones que permiten el gobierno de lo común, ¿por qué quieren desaparecerlo? Entonces no tendrían que hacer políticas. Si la política es la gestión de lo común, ¿por qué quieren destruir ese tipo de instituciones que gobiernan lo común, que gobiernan los servicios públicos, que gobiernan el sistema educativo, que gobiernan a la cultura, etcétera de cosas, ¿no es cierto? Entonces a mí eso me parece una paradoja impresionante. Quienes hablan del fin de las ideologías seguramente eran partidarios del fin de la historia cuando cayó el muro de Berlín, ¿no es cierto? Y que la historia no se ha terminado, que sigue existiendo. Quienes hablan de la muerte de las ideologías probablemente tendrán que desencantarse cuando sepan que el mundo va a seguir teniendo vertientes ideológicas y cada vez menos favorables a las grandes mayorías, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que ha sucedido en las elecciones
en Francia, lo que ha sucedido en las elecciones en Alemania, lo que ha sucedido con estas vertientes filofascistas, neonazis en Europa, la extrema derecha en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso es ideológico. Todo eso es ideológico. Y lo que me parece a mí más peligroso todavía es que esas vertientes ideológicas más violentas tienen la posibilidad de ser las vertientes ideológicas que copen la mayor cantidad de desencantados a través de los medios de los que hemos hablado, ¿no? A través de las redes sociales, de los medios hegemónicos y de sus portavoces en la opinión pública. Ahora, yo siempre digo, ¿no? En cualquier conversación que derive hacia lo político y si no deriva por naturaleza, la forzo yo. Pero yo siempre digo que yo nunca estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo cuando cualquier persona, no importa si es un político que ya ostenta una dignidad de elección popular o un amigo, amiga, familiar, lo que sea, cuando dicen que las ideologías no son importantes, que ya no hay que hablar de ideología porque la ideología polariza, ¿no? Y te confronta. Primero, que la política, y como yo creo lo has expresado muy bien, es una confrontación, ¿no? Es una disputa eh, por las ideas, ¿no? Por ver el mundo, por representarse en la realidad. Antonio Gramsci decía que era la disputa por el sentido común, ¿no? Una disputa cultural por el sentido común. Y no estamos hablando de cultural folclórico, como usualmente estamos acostumbrados en nuestro país, sino la cultura, ¿no? La cultura de que eres un mando medio en una institución pública y tu cultura hegemónica del opresor hace que tú trates a eso como que si fuese tuyo, como si fuese tu asiento, ¿no? A ese tipo de cultura estamos hablando, que es la cultura hegemónica. Pero la cultura, las ideologías importan en la sociedad, importan en nuestra definición, creo yo, ¿no? Como personas y cómo nos comportamos en la realidad concreta. ¿Y a qué me refiero con eso? Y voy a hablar del tema político. Si tú tienes una opción política que te habla de devolver la dignidad a la ciudadanía y que tú le devuelves dignidad a la ciudadanía con una eficiencia del Estado, pero una eficiencia, no pensando en eficiencia en términos monetarios, sino en términos sociales, ¿no? Volver la dignidad a la ciudadanía es que vayan al IES y te traten bien para empezar. Primero que te traten bien el salud. Segundo, que estén abastecidos los hospitales. Que no hayan malas prácticas médicas. Que si tú vas a un municipio que te van a tratar bien y que los trámites van a ser ágiles. Que tienes educación de calidad, que no tienes que pagar ni por los cuadernos, y no tienes que pagar ni por los uniformes. Y eso no son dádivas, eso no es clientelismo, eso es dar dignidad a uno de los países actualmente más desiguales de América Latina y del mundo, y más violentos. Entonces, si tú tienes una opción política que te dice, vean, queridas guayuseras y guayuseros, nosotros les ofrecemos esto y tenemos este plan, porque lo hemos hecho. Y viene otro que te dice, no, o sea, la culpa de la violencia es porque la constitución es castrochavista y ni sé qué barbaridad, ¿no? La culpa de la crisis energética es el despilfarro público, etcétera, ¿no? Es decir, esa es una posición ideológica, decir que hay un despilfarro, y la otra posición ideológica. Vamos a invertir en ustedes, en la ciudadanía, en el tejido social, porque entendemos las desigualdades, entendemos además que la acumulación de la riqueza recae en pocas manos. En el caso de Ecuador creo que es el 1%. Esa es una posición ideológica, ¿no? Es así. Y si viene algún político fanfarrón a decirte que no te vengo a hablar de ideologías porque la ideología polariza, mi hijo, regrésese a la casa de su mamá, ¿no? O sea, como el ejemplo que tú decías al principio. Y ahora, hablando de ideología, Pablito, las ideas que se hablan, que se expresan,
como en el debate, etcétera, te pregunto, ¿también se expresan en la estética? Es decir, en la apariencia. Bueno, por supuesto, porque me parece que eso tiene, es una cuestión quizás también de clase, ¿no? Que aspiran a una estética determinada, a una forma de verse, a una forma de estar en el mundo también, ¿no es cierto? No, no solo de estar con las ideas, sino de estar materialmente. ¿Cómo me pongo yo para que me vean los demás, ¿no? Y eso también se expresa y me parece que es uno de los elementos, ¿cierto? Eh, que captan o que cooptan de alguna manera a mucha gente a la que la despolitizaron, ¿no es cierto? Porque es ideológico también despolitizar a la gente, es ideológico hacer que la gente se desentienda de lo que está sucediendo, es ideológico provocar que la gente no se interese en la política o tenga una visión despectiva de la política. Eso también es ideológico porque hay alguien beneficiándose de que la gente deje de pensar en lo que nos interesa y lo que nos incumbe a todos. Por supuesto que es ideológico. Ahora, esta despolitización que desmoviliza muchas ideas de la gente, que desmoviliza discusiones, que desmoviliza reflexiones, capta también a mucha gente a través de esto que tú estás diciendo de la estética, ¿no es cierto? Y creo que las redes sociales de alguna manera exacerban esto, ¿no es cierto? Yo veía hace unos días un video de una reunión en donde iban quienes habían sido votantes de Milei y se entrevistaba a unos jóvenes universitarios que iban ahí y estos jóvenes decían que ir elegantes, ¿no es cierto?, con traje, con corbata, con abrigo a esa reunión era importante porque eso los diferenciaba de quien no vota a Milei, que probablemente no se viste como ellos, ¿no es cierto? Entonces, a través de este tipo de formas de captar que parecen blandas, que parecen apolíticas, que parece que nada tienen que ver con el mundo de la política, tienen mucho que ver, porque inclusive hay mucha gente despolitizada de nuevo, despolitizada de ideas, que se identifica con ciertas fórmulas políticas por cómo se ve la persona con la que convive, ¿no es cierto? Y me parece que por ejemplo, las figuras de las primeras damas en la historia del Ecuador puede echar muchas luces respecto de esto, ¿no es cierto? Cómo se viste, qué elegante, yo quiero ser como ella. Entonces, si yo quiero ser como ella y ella se viste así, probablemente yo soy, como yo quiero ser así, yo soy de ellos, entonces los voy a votar a ellos. Oye, Porque Pablito, perdón que te interrumpa. Hablando de eso, además que es un concepto machista, ¿no? Hablando de la estética, porque la estética, como tú estás, tu, lo que en los recortes de periódico, no sé si te acuerdas, ¿no? Se busca señorita o joven de buena presencia. Es decir, eso ya es un estereotipo, además de un estereotipo ideológico, ¿no? Y después, si nos ponemos a analizar las candidaturas a la asamblea del candidato presidente hacendado Daniel Noboa, tú te atreverías a decir, viendo de sus candidaturas, ¿no? Que todos sabemos, porque lo que más hacen es estar en TikTok. ¿Tú crees que es una disputa? ¿Tú crees que las ideas políticas también actualmente en esta contienda electoral se están disputando las estéticas? creo que toda disputa política implica disputas de este tipo, ¿no? Disputas estéticas, porque eh, entiendo que por ahí va también una forma de lograr identificación, no, no necesariamente políticas en estricto sentido, pero identificación con cierto bando, con cierto partido, con cierta facción ideológica, ¿no es cierto? Entonces, me parece que sí entra en juego, claramente entra en juego, porque sobre esto también hay muchos estigmas, hay muchos prejuicios, hay muchos juicios de valor
de lo que, digamos, de nuevo, desde el discurso hegemónico, se dice cómo tienes que verte, cómo tienes que vestirte, qué no debes hacer, cómo no debes hablar, qué no debes hacer. Entonces, me parece que es también una disputa por las formas, por las maneras en que uno se ve, por las formas en que uno habla, por los lugares a los que uno va. Por supuesto, que es un juego quizás sí ideológico, pero de una forma mucho más blanda, que no permita que se reconozca que eso también es una apuesta política e ideológica. Y precisamente tú hablabas de Gramsci hace un rato, y Gramsci decía que la dominación llega a su punto más alto cuando tú aceptas esa dominación que a ti te hace daño, pero que la aceptas y la reproduces también, ¿no es cierto? Ese es el triunfo del sentido común hegemónico, cuando el dominador acepta y reproduce las formas de su propio dominador. Y eso es muy difícil quizás es muy difícil de repararlo, de darse cuenta, pero que son las formas de las disputas ideológicas, claramente ideológicas del mundo en el que nos encontramos. No creo que el mundo de la moda sea un mundo despolitizado, sea un mundo desideologizado, sino más bien que es un mundo que tiene claras identificaciones políticas, ideológicas y de clase, y que aspiran pues también a entregar esas formas, esos formatos, esas estéticas a la gente. Queremos saludar en los comentarios también que nos están mirando a Pau Tamayo, sé que nos está viendo desde Guaranda. Muchos saludos, Pau, muchas gracias por sintonizarnos. Y nos dice en un primer comentario, ¿no? El Estado mínimamente debe brindar salud, educación y seguridad a todos y todas. Es lo mínimo, totalmente de acuerdo. Y también nos dice, a quienes guiña el ojo les da una candidatura y opuesto. Eso no solo es en la derecha, hay que sincerarse. Sí, de acuerdo, Pau. Ahora estamos ya entrando en la recta final del programa, Pablo, así yo creo que ha sido una entrevista que sí se ocupa de la coyuntura actual, y quiero aclarar eso también con los guayuseros y las guayuseras que nos están mirando, porque yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que lo que nos interesa ahora, ¿no? Es la inmediatez, ¿no? Lo más ridículo que puede haber en una sociedad, y perdón que lo diga de esta manera, de la prensa y de la discusión pública, que además es un insulto, es decir, ay, Noboa se sentó al frente de Donald Trump y Lavinia Balbonesi le costó su outfit. No, yo espero haber leído mal. $35,000 en un país acechado por la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, la desnutrición infantil crónica, la desnutrición de los adultos mayores, y que la gente comente sobre eso, y que los medios reproduzcan eso, es claramente, Pablo, para seguir incluso abogando por Gramsci, es claramente una disputa por la hegemonía, es claramente esa hegemonía que nos está dominando, ¿no? Que nos pone a debatir sobre eso. Y qué lindo la ropa de Barbonesi, y qué chévere que a Daniel Noboa lo hayan sentado frente al nuevo presidente de Estados Unidos. O sea, ¿cómo tú miras eso en un país que se desangra, ¿no? De nuevo, yo creo que hay otros actores ahí. ¿Quién está posicionando este tipo de propuestas, ¿no? ¿Quién está posicionando cómo se ve? ¿Quién está posicionando? ¿Desde dónde? ¿Quiénes son las grandes cajas de resonancia de estos debates? Que pueden ser interesantes para mucha gente. No vamos a exigirle a la gente que todo el mundo esté inmersa en discusiones políticas e ideológicas del tipo que estamos sosteniendo aquí. Probablemente hay gente a quien le interese. Y no Mira, vamos a condenarlo eso, pero lo que yo digo es cómo, a mí lo que me parece problemático es cómo llevan ese tipo de intereses, ¿no es cierto? Quizás más banales para unos, cómo lo llevan al centro de la discusión.
cómo se ocultan unas cosas por sobre otras. La ideología claramente echa luces sobre algunas cosas y echa sombras sobre otras. Y desde ciertas vertientes ideológicas para quienes eso puede ser importante, tienen la capacidad de poner esos temas de discusión por sobre los grandes problemas de las grandes mayorías, ¿no? Probablemente hablar de eso impide que se hable o le quite espacio a las muertes violentas, al asesinato de los niños, a un conjunto de problemas que son mucho más amplios, ¿no? Y que le afectan a mucha gente. Entonces, de nuevo, estos otros actores que son quienes tienen la posibilidad de poner a la gente a hablar algo sobre algo, y no precisamente sobre lo más importante, es a quienes hay que visibilizar, porque no es una intención gratuita, no es una intención limpia, pura atrás de eso, sino que hay también la voluntad de dejar de hablar de algo para poner a la gente a discutir de otras cosas. Quizás lo sustancial se pierde en esos debates y está ahí la banalidad, lo superfluo, la farándula, porque probablemente eso de alguna manera entretiene a la gente, la anestesia y le quita el tiempo de pensar los problemas quizás más duros y más dolorosos de conversar. Gramsci también nos hablaba que todos debemos y podemos ser filósofos en distinto nivel, o sea, todos filosofamos en distinto nivel, ¿no? Y un profesor en común decía en clase y también en las entrevistas, ¿no? Que parece que la derecha lee y entiende mejor a Gramsci que la propia izquierda, ¿no? Porque precisamente lo que hace la derecha es despolitizar a la ciudadanía, pero la despolitiza, pero no la desideologiza, ¿no? O sea, es decir, ¿y por qué te digo esto? Porque lo que tú decías, lo que tú explicas también de Gramsci, ¿no? O sea, la cúspide de la, de la opresión es la aceptación de esa opresión, ¿no? O sea, ese consenso, ¿no? Y claro, la gente piensa que no está reproduciendo una ideología, ¿no? Pero lo hace, inconscientemente lo hace. Cuando dicen, no, pero es que 70.000 millones es robo Correa. No, pero es que ¿cómo van a gastar tanto? No, pero es que no viene inversión extranjera. Pero no, pero ¿cómo así el Estado va a invertir en tanto? ¿No? Eh, Esa es una posición ideológica y claro, hay la derecha con todos sus medios que tiene, ¿no? A su alcance, creo que logra despolitizar en cierta medida, pero hace que la ciudadanía, la gente, reproduzca su razón, ¿no? Su racionalidad. Queremos saludar ya hacia el cierre del programa a Félix Macas Hidalgo, ¿no? Muy interesante. Dice, podemos decir que la falta de ideología y el desinterés en la mayoría de los jóvenes y de las nuevas generaciones en la política puede ser a lo que ven en redes sociales, pregunta, tomando en cuenta la estética y la forma de vida. Muy interesante la pregunta. Los partidos políticos, saludos a Diego Ramírez Ojeda, perdón. Los partidos políticos en el país se han convertido en empresas donde hasta se venden puestos, candidaturas y se entretejen acuerdos por debajo. Lapidario ese comentario. Respondamos brevemente, Pablo, a Félix Macas, ¿no? Que te dice, la falta de ideología y el desinterés en la mayoría de los jóvenes y de las nuevas generaciones en la política puede ser a lo que ven en las redes sociales, tomando en cuenta toda esta exacerbación en la estética y en la forma de vida. A mí me parece que las redes son un espacio precisamente para exacerbar esto, ¿no? Para exacerbar ciertos estilos y modelos de vida por sobre otros, ¿no? Entonces, no es necesariamente más bonito que otro, ¿no? Es el deber ser. Ya no está, la estética se convierte en un imperativo. Tú tienes que ser como ellos, no porque se vea bonito, sino porque así se debe ser, porque así son las personas exitosas, así son las personas
de renombre, así son las personas que han acumulado fama, entonces hay que ser como ellos, porque probablemente el ideal de realización de muchas generaciones que tienen el celular en la mano y que están viendo mucha banalidad en las redes, quieran ir hacia allá. Entonces, la estética resulta fundamental porque yo quiero ser como ellos y si yo quiero ser como ellos, entonces voy a votar por ellos. No me importan sus ideas, me importa cómo se ven, cómo viven. Y Exacto. entonces voy a ir hacia allá, no hay discusión. Yo ya no quiero discutir políticamente con nadie, yo quiero ser como ellos. Y probablemente suceda mucho o poco, pero sucede, ¿no? Y aquí yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que despolitizan, pero fortalecen una vertiente ideológica, ¿no? Le instalan de nuevo una forma específica de mirar, de ser y de estar en el mundo, alejándola de los problemas públicos, ¿no? Porque no les interesa que en determinado momento eh, piensen de forma reflexiva de lo que están viviendo, que no se corresponde con lo que pretenden ser o con lo que quieren ser, que son de nuevo problemas estructurales que no se resuelven con el simple ánimo de la gente, con la simple voluntad de la gente, con el simple deseo de la gente. Querer ir hacia un lugar no exige únicamente de mi voluntad o de mi energía, implica de una serie de condiciones que están a mi alrededor y que no siempre yo puedo concertarlas a mi favor para poder cumplirlo, ¿no? Entonces quieren aislarlo al individuo, dejarlo solo, hacerlo creer que puede solo, cuando eso es una mentira evidente. Saludamos a Pedro Luis, que nos deja un último comentario. Las nuevas generaciones de políticos tienen esa responsabilidad histórica de cambiar y extirpar las tradicionales prácticas y formas de hacer política. Esas tradicionales formas y prácticas de hacer política es la politiquería, es la corrupción, ¿no? Que es lo que este farsante hacendado de presidente que tenemos hace. Regalar cocinas de inducción en plena campaña, es especulado, ¿no? Es una miseria porque siendo prácticamente el heredero de la mayor fortuna de este país, pide una rebaja alimenticia para una hija de su primer compromiso matrimonial, exilia y desconoce la voluntad popular y exilia a su vicepresidenta que ha sido elegida por voluntad popular, nos guste o no, ¿ya? Esas son las viejas prácticas y formas de hacer política que deben ser totalmente desterradas del imaginario. Este programa, queridos guayuceros y guayuceras, ha pretendido implantar en ustedes, gracias por habernos visto, gracias por sus comentarios, implantaron ustedes tal vez el propósito de mirar algo y no solo en lo inmediato, ¿no? Solo algo que un TikTok que tú ves en la mañana, a las 8 de la mañana o a las 7 mientras desayunas o estás en el bus o en el taxi yendo a tu trabajo, y después ves otro TikTok sobre otro tema totalmente distinto en la tarde de regreso a tu casa, eh, y te olvidas del mundo, ¿no? Anular la politización del debate ciudadano. El debate ciudadano tiene que ser politizado, ¿no? Y hay que ser muy claros que politizar una discusión, politizar eh, un tema, no te demanda precisamente decir, ok, yo apoyo a tal o tal. Te demanda una cuestión, una responsabilidad que tú tienes contigo, con tu familia a nivel individual, a nivel tu núcleo familiar interno e íntimo, pero también con la sociedad, ¿no? Si tenemos, digamos que un candidato que ofrece meter bala llega al poder y una sociedad es el reflejo de sus gobernantes, dice ese bastante eh, eh, común comentario. Eso quiere decir que salimos de la casa y damos puñetes a todo mundo, vamos a ser violentos, ¿no? Hay que tener conciencia política para vivir también la realidad. Cómo tú le tratas al conserje, a la conserje, cómo tú le tratas a la señora de tercera edad, cajera de cualquier micromercado, etcétera,
refleja realmente la cultura que nos domina. Y si tenemos una cultura que nos domina, que te dice, no, hay que ser como la Balbonesia, etcétera, etcétera, tú vas a ser opresor. Siendo oprimido vas a ser opresor. Es una cuestión de clase, lo que decía Pablito, ¿no? Finalmente, saludos a Diana May. Las palabras inteligencia artificial fueron el discurso populista del debate presidencial. Totalmente de acuerdo, ¿no? Saludos a Nelson Viteri Velázquez también, que nos mira desde la Amazonía. Saludos, Nelson. Y saludos a Pablo también, que nos está mirando. Pablo, tus últimas impresiones, reflexiones de este diálogo que hemos tenido para los guayuseros y las guayuseras. Alguien reproduciste un comentario que alcancé a leer y que hablaba algo de los jóvenes, y a mí me parece que es sintomático que los jóvenes en otras épocas de nuestro país tumbaban presidentes y que en la época de hoy lo sostengan, porque un gran voto es de los jóvenes, quizás es decidor, y bueno, en otras épocas estaban en contra de las fórmulas que atentaban contra la vida de la gente y quizás hoy son quienes lo sostienen, y eso me parece sintomático de nuestro tiempo. Lo último que decir, ¿no? Reafirmar esta idea de la que hemos venido conversando, de que la política se sostiene en un conjunto de ideas, en una que tiene una columna vertebral, que es la ideología, que no puede olvidarse, y quizás invitar a la gente a que miren eso que tú decías al inicio, qué está detrás de lo que están diciendo y de las propuestas de país que tienen, qué mundo aspiran para los demás, ¿no? Y eso que está oculto ahí, eso que no siempre se mira, es parte también de lo que hay que cuidar en política, porque quizás es el lado oscuro al que no vale revelarlo y que no quieren demostrarlo, pero que en definitiva está en la base y en la raíz de su acción política y de sus propuestas políticas. No es una advertencia, sino más bien una invitación. En Guayusa Política, el formato, este es el segundo episodio de la segunda temporada, ¿no? Los invito en YouTube a buscar nuestro canal de YouTube, se llama Guayusa Política, escrito como Politic, ¿no? Con K al final, Politic, pero con la tilde, una pronunciación en español, política. Les invito en YouTube a suscribirse al canal de YouTube y a mirar el primer episodio de la segunda temporada, que fue un programa pregrabado con el filósofo Jorge Luis Acanda, y ahí también están todos los programas de la primera temporada, ¿no? Y como digo, no es una advertencia, es una invitación a que los programas de Guayusa Política, las guayusadas, sentarnos alrededor de las ideas, es precisamente esto, conversar de una manera profunda los temas estructurales de nuestra sociedad, de la cultura, de la política. Hemos topado la elección, hemos topado el debate, hemos topado temas que en los medios de comunicación están todos los días en boga, ¿no? O sea, temas inmediatos, coyunturales. ¿Cuál es la diferencia entre Guayusa Política y los demás medios? Querida gente, queridos guayuseros y guayuseras, que lo que tú ves en cualquier medio tradicional al mediodía, tú lo ves en la mañana, y al mediodía tú te olvidas de la noticia en la mañana porque al mediodía hay otra noticia. Y encubre las primeras, ese es encubre las primeras noticias de la mañana. Y esa es una infamia, es una irresponsabilidad con la gente. En Guayusa Política queremos dejar las ideas expuestas para que se vayan a dormir o el día siguiente reflexionen sobre lo que hemos conversado hoy y sus aportes. Les agradezco mucho que difundan este diálogo, esta conversación con Pablo Vivanco, un brillante joven sociólogo de esa linda tierra lojana, y que politicemos las conversaciones. Politizar las conversaciones no significa una confrontación violenta. Politizar las conversaciones significa adquirir conciencia social sobre lo que está pasando en nuestra realidad. Te agradecemos, Pablo, nuevamente por estar en este espacio. Sé que no va a ser la última vez. A los guayuseros y a las guayuseras les agradecemos muchísimo por su sintonía y nos vemos esta misma semana. Ya les aviso cuándo, en otra Guayusa Política, para seguir indagando en los temas estructurales
que forman nuestra vida cotidiana y que tenemos que pensarlo siempre. Así es la Guayusa Política, sentarnos alrededor de las ideas. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a todos quienes nos miraron.